cordial saludo nuevamente con usted aquí en Dialogando Online, hoy para hablar de otro tema de actualidad. En esta oportunidad tiene que ver con el deporte de las bolas y los strikes, con el béisbol, deporte que apasiona mucho a los que vivimos en el Caribe, por supuesto, habla hispana, en Norteamérica y en otras partes del mundo, porque el béisbol poco a poco se ha ido expandiendo, quizás En no con la Japón, velocidad, ¿eh? en Japón. En Japón, en Corea del Sur, en Taipei de China, en todos esos lugares. En Italia el béisbol gusta muchísimo, en Holanda también. Bueno, tenemos al licenciado José Acosta, como siempre, para hablar de béisbol, específicamente de las veleidades, de esa cosa que tienen el trasfondo del Salón de la Fama. Que yo pienso que como ocurre en otras especialidades como el arte, los concursos y demás, tiene subterfugios a veces inexplicables, pero que el licenciado Acosta lo ha seguido desde hace muchos años, la elección de los peloteros que van a ser exaltados o han sido exaltados al Salón de la Fama en Cooperstown. Y ese es el tema que nos va a ocupar en nuestro programa. Bienvenido, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos los que nos escuchan, o buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentre. Con bastante frío, allá Sí, y acá. ahí acá. Ok. Bueno, como bien tú dices, mira, el Salón de la Fama de Cooperstown es realmente un lugar emblemático, donde ya se han elegido a lo largo de muchos años una gran cantidad de personalidades Sí. del béisbol, que no solamente jugadores, sino también otras personas vinculadas. La mayor parte de los que se eligen obviamente son jugadores, pero también hay directivos, managers, árbitros, etcétera. Narradores deportivos de béisbol. Recién ayer se dio a conocer la votación de la última clase de lo que será exaltado, de los que serán exaltados ahora en julio. Y quedó como casi siempre un sabor amargo, por lo menos a mí me ha dejado en los últimos años, desde ya hace más o menos 8 o 10 años, un sabor amargo porque hay muchas, como tú dices, veleidades, pero yo quisiera matizar un poco más, o sea, reforzarlas, diciendo que hay mucha doble moral, Eh, porque no se aplica la misma, la misma varita, el mismo medidor en igualdad de condiciones para todos los jugadores en un momento determinado. Primero, el sistema de elección tiene, en mi opinión, algunas cosas que deberían ser mejoradas. Lo primero que a mí me gustaría que hicieran fuera que le dieran mayor participación a los exjugadores, a las estrellas que jugaron béisbol en el terreno y que forjaron una historia que ya es de más de un siglo y que no tienen casi ninguna participación. Porque la elección la hacen en el caso de la clase oficial normal, escritores, una asociación de escritores que existe en Norteamérica, a la que para acceder a ella se requieren cumplir un montón de requisitos, entre ellos la permanencia durante muchos años cubriendo el sistema de Grandes Ligas. Por ejemplo, hay emblemáticas figuras del béisbol como Jaime Sarria, Jaime Sarrín, sorry, el nicaragüense que ha narrado béisbol durante tantos años, Felo Ramírez, que fue una cátedra, el narrador famoso de los Dodgers, y podemos hacer una gran lista. No tienen participación a la hora de elegir los mejores jugadores que van al Salón de la Fama, porque no son escritores, no son parte del sistema. Entonces yo abogo, porque este en definitiva es este canal, lo que nosotros hacemos acá es emitir nuestras opiniones y claro. compartirlas con las personas que nos siguen, que pueden estar de acuerdo o no. Y en este caso yo creo que después de tantos años debería de democratizarse un poquito mejor la elección de Salón de la Fama. Voy a poner algunos ejemplos. Algunos ejemplos que te demuestran que son cosas ridículas. Por ejemplo, hasta ahora en la historia el único que ha sido elegido con el 100% de los votos es Mariano Rivera. Lanzador Ese panameño. extraclase lanzador panameño que además fue cerrador, Sí, no un los Yankees de abridor. Nueva. Y estuvo todo el tiempo con los Yankees de Nueva York. Sí.
de tal magnitud es el prestigio de Mariano Rivera dentro y fuera del terreno. Porque es importante señalar que han existido a lo largo de la historia muchos jugadores que han tenido una gran trayectoria dentro del terreno, pero fuera han hecho cosas muy feas o muy poco éticas o muy poco ajustadas a la moral compartida o a lo que es éticamente y moralmente aceptado por la gran mayoría, como Kurt Chile, por ejemplo. Entonces, ayer, por ejemplo, se dio la elección de Ichiro Suzuki. Resulta que hay un escritor que se arrogó el derecho de no votar por Ichiro Suzuki. Por Ichiro Suzuki. De los 900, del total de votos que se estaban contabilizando, él dio uno solo. Es como alguien. Se presumía que él era uno de los candidatos a igualar el récord de Mariano Rivera. Ajá. Pero es como un voto de castigo. Sí. Porque cada escritor puede llenar 10 espacios en la boleta. Es bastante difícil de explicar que en una boleta que está llena de jugadores que no tenían, o sea, prácticamente fuera de los que fueron electos ayer, solamente quedaban 2 o 3 más que pudieran potencialmente tener mérito para ser miembros del Salón de la Fama. Quiere decir que eso daba 6. Quedaron todavía 4 espacios para poner a otro jugador que casi seguro no va a ser elegido. Entonces, que alguien en 10 espacios que tiene, de los cuales hay 6, solamente con personas que tienen realmente mérito, y no le quepa, no le permita poner a Ichiro Suzuki, es una actitud muy miserable. Y además, después se arroga el derecho de emitir, de notificar en la boleta de que no quiere que su voto sea público. Entonces queda en la incógnita. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Derek Jeter, el capitán de los Yankees. Igual que Ichiro, un jugador extra clase. Extra clase, sí. Pero además una personalidad dentro de la vida social. Un ejemplo, sí. De Estados Unidos, un ejemplo a seguir. A cualquiera que le pregunten cómo tú quieres que sean tus hijos, no, yo quiero que sean como Derek Jeter, como Ichiro Suzuki, como cualquiera de esas grandes luminarias del deporte. Estamos hablando de béisbol, pudiéramos poner ejemplo de otros deportes, pero no es el caso. Entonces, a lo largo de la historia ha habido jugadores como Baby Ruth, que no fue elegido con el 100%, Han Aaron tampoco fue elegido con el 100%. Y así, prácticamente, bueno, el único ha sido Mariano Rivera. Entonces, hay un primer problema que yo creo, obviamente, la votación es democrática. Yo no estoy aquí diciendo que se establezca un requisito que es obligatorio votar por X o por Y. No, porque eso iría contra la democracia. Yo lo que estoy diciendo es que el voto sea transparente. Y si yo no quiero votar por Basulto porque me cae pesado, porque me da la gana, no voto por Basulto, pero digo, mira, yo no voté por él. ¿Ok? Para que quede transparentemente quién fue el que se arrogó el derecho de que esos dos jugadores que estamos poniendo como ejemplo no sean el 100%. Hay otro problema que se llama el doble rasero con que evalúan. Por ejemplo, Luis Tian, que tiene mérito suficiente para ser miembro del Salón de la Fama, ha sido excluido de manera grosera, primero por los votantes de estos escritores a lo largo del tiempo que él permaneció en la boleta, hace ya unos años atrás, bastante. Y después, en las ocasiones que ha sido incluido en la boleta de diferentes etapas que hay 3 momentos, 3 comités especiales. Este último que participó ahora en lo que se conoce como la era clásica, en el que había un grupo de jugadores de años atrás que fueron muy determinantes en su rendimiento, entre ellos Luis Tian. Y en este caso el comité sí está integrado mayormente por jugadores. También hay algunos ejecutivos, algunos periodistas, pero son mayormente jugadores. No votaron por Luis Tian. Luis Tian no fue elegido. Y no fue elegido en las ocasiones anteriores, porque sencillamente le aplican una evaluación que se corresponde con conceptos que no tienen nada que ver con el béisbol. Y eso mismo ha ocurrido con otros jugadores como Omar Vizquel, que ha sido degradado prácticamente. Y entonces yo creo que el béisbol necesita cambiar la manera en que se elige el Salón de la Fama, hacerlo de una manera más democrática y que no haya tantas evaluaciones que dejan mucho que desear. Por ejemplo, Billy Warner fue elegido ayer
ayer era la última oportunidad que tenía porque cada persona, cada personalidad puede permanecer durante 10 elecciones en la boleta. Entonces yo me pregunto, todos los que no votaron, cuando Billy Warner fue incluido en la boleta por primera vez, obtuvo el 10% de los votos. Quiere decir que solamente un reducido número de escritores entendieron que él tenía mérito. Y a lo largo de los años fue aumentando hasta llegar ayer a ser elegido con el 75%. Pero es que ya después que esa primera ocasión ocurrió del 10%, Billy Warner no lanzó una sola pelota más, ni salvó un nuevo juego, ni mejoró su promedio de carrera limpia, ni hizo nada adicional. Sí, ya había terminado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Billy Warner lo estaban evaluando no contra sus méritos, no en relación a sus méritos, sino en relación a la posición que él ocupaba dentro de una lista que había en cada año de los que participó. Entonces quiere decir que cuando un jugador que tiene los méritos tiene la suerte, vamos a decir, de coincidir en una boleta donde hay una gran lista de otros que tienen más mérito que él, se queda fuera. Pero no se queda fuera porque no quepa entre 10. No, se queda fuera porque los escritores se arrogan el derecho de ir eligiendo 2 o 3 nada más y los otros no votan por ellos. Entonces, si voy a votar por 3, cojo los 3 más luminarios, las 3 luminarias más grandes que tenga, y entonces en ese caso Billy Warner no era una de esas 3 y se fue quedando, y ahora lo eligieron en la ocasión número 10. Eso es exactamente lo mismo que le está ocurriendo a Andy Young, ese gran centerfield de Curazao, que jugó con los Bravos Atlanta y que obtuvo 10 guantes de oro, que batió 435 jonrones, que las métricas defensivas que tiene son extraordinarias, que tiene más de 60 puntos de WAR, y sin embargo ya ahora acaba de concluir su 8ª participación en la boleta y todavía no ha logrado los votos. Ahora terminó en el 66,1%. Igual empezó su primer año de elección, tuvo el 7,1%, apenas 2% arriba del 5% necesario para poderse mantener la boleta. Porque quien no tenga el 5% se queda fuera de la boleta. Entonces, la otra cosa a la que me quiero referir es el tema de los jugadores que han sido vinculados a los esteroides. Obviamente, usar esteroides, nosotros aquí hace unos 2 años atrás hicimos un video sobre el tema del doping. Obviamente, usar esteroides, usar cualquier tipo de sustancia prohibida para mejorar el rendimiento es desleal y viola todas las normas. Ahora, lo que yo digo es que durante décadas, por lo menos 20 años, era de conocimiento público que los jugadores de grandes ligas usaban esteroides a gran escala. A gran escala, para no decir el 100%. Sí, por lo menos un por ciento alto. Sí. Entonces los directivos de las grandes ligas no hicieron nada durante esos 20 años porque había salido el béisbol de una huelga que afectó bastante la popularidad del béisbol, afectó la participación de los aficionados y por una razón económica se hicieron de la vista gorda porque eso trajo batallas campales como la de Sammy Sosa y Mark Maguire. Sí. Eso trajo los números espectaculares de Barry Bonds, la increíble trayectoria de Roger Clemens y otros más. Entonces, cuando un senador, un político, metió las manos en el asunto y hizo una investigación, entonces fue que la Grandes Ligas empezó a asumir una posición que ha ido mejorando hasta hoy, que ahora sí hay un buen sistema de control de sustancias prohibidas. Ahora son implacables a quien sorprendan. Pero esos escritores votantes que no votaron por Luis Tiant en todas las ocasiones que tuvieron 10 años, porque Luis Tiant tuvo determinadas actitudes extradeportivas que no eran del agrado de los periodistas, como por ejemplo no querer hablar con los periodistas o hablar mal de los periodistas, lo que fuera, cosas así que no eran nada que ver con el deporte, sino fuera del estadio. Entonces le aplicaron a Luis Tiant una varita de exigencia absoluta. Mientras tanto, durante toda la década, las 2 décadas que hubo esteroides a 3 por kilo en las Grandes Ligas, no hablaban ni se ocuparon de criticar. Entonces, un periodista que durante décadas elogió, durante los años que duró, por ejemplo, la batalla entre Sammy Sosa y Mark Maguire. Entonces, hicieron columnas de todos tamaños, reportajes de todos tamaños, vendieron periódicos, cuando aquello había periódicos que se vendían, ahora ya casi no, pero en aquellos tiempos sí. Y hicieron todo el dinero que pudieron los medios de prensa con aquella gran
batalla de Sammy Sosa y Mark Maguire, y después cuando llegó la hora de elegirlo, votaron en contra de él. Es hipocresía, es una hipocresía barata. Y yo pienso que todas esas cosas deberían de cambiar. Después se han ido retirando, se han ido saliendo de la lista de los que votan periodistas más viejos que medían mejor los números globales, los tradicionales, y han ido entrando otros que ahora se ponen, que le dan mayor peso a los temas sabermétricos, y entonces depende de cada cual. Eso es lo que yo pienso, que el Salón de la Fama tiene que ser perfeccionado, porque realmente es un momento tan glorioso para los jugadores y para las personalidades del béisbol en general. Pero hay otro temita que quería hablar, hablando de Grandes Ligas, que tiene que ver con esto de la doble moral y de la doble manera de evaluar las cosas. Y el tema, por ejemplo, los Astros de Houston cometieron un error. Hicieron un esquema de robo de señas. Sí. El robo de señas es tan viejo como el béisbol. O sea, desde que el béisbol se inventó, surgió junto con el béisbol la necesidad de jugadores de robar la seña contraria. Ahora bien, ¿tuvo mal hecho por Astros? Sí, obviamente, porque además usaron tecnología. Sí. Y estaba expresamente prohibida usar tecnología para robar señas en el reglamento. Violaron el reglamento. Obviamente merecen un castigo. Un castigo que, por cierto, fue selectivo. Entonces, a los Astros de Houston lo han chiflado, le han hecho de todo en todos los estadios, etcétera, etcétera, porque ellos tuvieron la culpa de manchar el legado de su victoria de la Serie Mundial de 2017 sin necesidad, porque tenían talento para ganar sin eso. Muy bien, estoy de acuerdo. Yo soy fanático de los Astros de Houston, pero entiendo que ellos se portaron mal y merecen que le critiquen, que lo sancionen. Pero hay otras actitudes de otros equipos que son tan malas o peores, son más dañinas que esa, como por ejemplo la de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora los Dodgers han establecido una práctica deshonrosa, deshonesta, decirlo mejor, deshonrosa, no, deshonesta, en la que se ponen de acuerdo con las grandes estrellas, le dan unos contratos estratosféricos y corren el pago en el tiempo, diferido. Así, por ejemplo, Shohei Ohtani, que lo contrataron por $700 millones, gana 1 o 2 millones por temporada. Y todo el otro dinero está para pagárselo dentro de 15 años, cuando tenga 35 o 40 años, diferido. Y así sucesivamente han venido haciendo eso con un montón de jugadores. Se han ido apoderando de los mejores jugadores. Y tienen ahora mismo un Dream Team que casi se puede decir que antes de empezar la temporada ya los dos llegan a ser los campeones. A mí Es el me parece favorito. que Es el favorito. claro, es una Un práctica trabuco. deshonesta, porque hay unas reglas establecidas, que es lo que se conoce como el tope salarial, o sea, el tope del presupuesto. O sea, que cada equipo tiene una cifra a partir de la cual tiene que pagar un impuesto. Eso se estableció precisamente para evitar eso que está sucediendo con los Dodgers, para evitar que ocurriera cosas que ocurrieron con los Yankees hace unas décadas atrás, en que un equipo que está en una ciudad grande, donde hay un gran mercado, donde tiene un gran contrato de televisión, tiene mucho dinero, empieza a hacerse dueño de todos los mejores jugadores y se pierde la competitividad. Porque el secreto de un sistema competitivo de deporte de cualquiera es que haya competitividad. Cuando no hay competitividad, cuando se sabe que más de la mitad de los equipos no tienen chance de ganar, eso le quita audiencia, le quita fanáticos. Bueno, los Dodgers están violando el reglamento, tanto peor que los Astros, pero perjudicando peor que los Astros a todo el mundo, porque el robo de señas de los Astros perjudicó a los equipos con los que se enfrentó, específicamente en los playoffs finales. Pero lo que está haciendo los Dodgers afecta a todos los equipos, A todos los equipos. Exacto. porque todos quedan en desventaja. Y entonces yo quiero criticar eso, aprovechar este espacio, darte las gracias por darme la oportunidad para criticar, para expresar, para desahogarme, que estoy en contra de eso. Y pido al sindicato y pido a las grandes ligas que establezcan mecanismos de control que eviten semejante práctica. Porque yo no sé en qué momento se le va a juntar toda esa cantidad de dinero en cada año a los Dodgers. No sé si en ese momento también ese dinero se contará como parte del impuesto de lujo. No lo tengo claro. No voy a decir una cosa que no tenga clara. Pero igual es deshonesto, porque se van a meter 10 años ganando y después será como decir, bueno, vamos pasando 10 años pagando dinero ahora y entonces tendremos un churro, un ripio de equipo. O alguien se meterá la mano en el bolsillo y pagará 200 millones todos los años de impuestos. Entonces, esas son las dos cosas a las que yo me quería referir.
ya la temporada está prácticamente, la temporada de firma Sí. extranjera de agentes libres está casi terminando, quedan unos pocos agentes libres importantes, la mayoría de los mejores agentes han firmado ya, pero eso será tema para otro momento para no hacer largo el video. Así Muchas es, gracias. muy interesante este tema porque yo coincido, o sea, yo no creo, te voy a decir, voy a ser absoluto, yo no creo ni en concurso de cualquier cosa, la mayoría, no voy a decir que todos porque sería, no está bien que sea absoluto, pero la mayoría son manipulados. Ya con anticipación se sabe quién va a ser el ganador, o sea, los que están involucrados en su organización, va a ganar fulano. En el deporte, igual, hablamos mucho de la corrupción en la política, en el deporte hay mucha corrupción, mucha a nivel mundial, mucha corrupción y mucha manipulación y mucha injusticia también. Y eso que usted está Seguro. hablando son cosas injustas que no tienen por qué pasar en una organización como las grandes ligas, que tienen una experiencia, un recorrido histórico extraordinario, tienen dinero de sobra. Es decir, que todas esas cosas se pueden resolver y que las grandes ligas, como es natural, es el referente del béisbol a nivel mundial. Es el referente. Es el evento de béisbol de más nivel, mejor organizado, de más tradición que existe sobre la tierra. Entonces son cosas que pasan, lamentablemente. Hay muchos intereses, hay mucha gente dentro de esas organizaciones que no tienen que ver nada con el deporte, que no están viviendo para el deporte, sino que viven del deporte, no lo sienten, como por ejemplo lo sientes tú, no lo Seguro. sienten. Y entonces hay de todo, hay de todo. Yo tengo un amigo, que yo te he hablado de él, Elías González, narrador deportivo panameño, que dice que es injusto que se excluya a Sammy Sosa, a Maguire, a Canseco, a Barry Bond, porque en un momento, como tú señalaste, de crisis de las grandes ligas, ellos hicieron resurgir la afición de volver a traer la gente a los estadios en ese momento crítico para las grandes ligas. Entonces, pero él considera que independientemente que efectivamente cometieron un error y que fueron víctimas de una coyuntura, ellos fueron víctimas de una coyuntura, como tú mismo decías ahorita, el dopaje en las grandes ligas era conocido por todo el mundo, por Seguro. todo el mundo. Entonces, él considera que es injusto que se excluya a Sammy Sosa, a Maguire, Canseco, a Bond, que se excluya de la posibilidad de estar incluido en el Salón de la Fama de Cooperstown. Él lo piensa Seguro. así. Roger Clemens es Salón de la Fama porque a Roger Clemens nunca dio positivo en un examen. No, Porque existe la duda. sospecha por sospecha, exactamente. Oiga, ¿cuánto pudo influir en Roger Clemens que tomara o no un esteroide para ganar 50 juegos más? Tú le puedes No, quitar a Roger Clemens 50 victorias, 500 ponches, esto, lo otro, porque es él, y sigue teniendo unos números mejores que la mayoría de los que están en el Salón de la es Fama. que mira, José René, cuando hay calidad, con o sin doping, hay buenos resultados. Seguro. Nadie sin calidad, sin talento deportivo logra un buen resultado, aunque se tome todos los medicamentos de dopaje que hay en el mundo. No puede. No tienen el talento, no lo tienen. Y hay cosas, y hay actividades deportivas donde el doping puede ser más influyente, por ejemplo, en el levantamiento de pesas. Pero Sí, para lanzar, para ser un gran pitcher, no, ¿qué no, puede no. aumentar en un pitcher el doping, el esteroide? Mejorar la resistencia, tener que en vez de 5 años puede pichar 7, ok, pero no tira no es influyente para la mejor curva, para mejor No. slide, para el mejor control, para todo un grupo de cosas. Hay que tener Esas son, calidad deportiva, si no, no se esas logra. son virtudes naturales que tiene Sí, la. sí, sin lugar a dudas. Ese Johnson era un pitcher extraordinario, formidable pitcher. Una cátedra. Sí, ya no hay muchos lanzadores de esa talla en las grandes No, ligas. no, claro que No no. lo hay. Bueno, estimado amigo, muchísimas gracias. Gracias, un excelente tema. Creo que hay para más próximamente para seguir hablando del béisbol de las grandes ligas o el béisbol en otra parte del mundo. El otro béisbol, bueno, a no ser el Premier y algún que otro No, evento ahora regional. vamos a ser uno de la Serie Caribe más adelante. Ah, de la Serie del Caribe, perfecto. La Serie del Caribe, pues no hay muchos eventos de primer nivel clásico mundial del béisbol a nivel internacional. Las grandes ligas absorbe toda la atención por su calidad y por su tradición. Gracias, licenciado Acosta. Gracias, Che. A usted muchísimas gracias. Gracias por compartir nuestro programa. Comente, suscríbase si no lo ha hecho todavía. Con muchísimo gusto lo aceptamos aquí en esta gran familia de nuestro programa y de nuestro canal Guajiro Agramontino.
Hasta nuestro próximo encuentro.